Hola a todos, el tema que revisaremos hoy serán primeros auxilios psicológicos en intervención. Ya hemos revisado previamente cuáles son las formas de evaluar el estado tanto psicológico como físico de nuestro paciente para poder elegir un modo de intervención. Algo importante a remarcar es que no todo es tan establecido y secuencial como lo hemos estado marcando, ¿ok? Cada vez que nosotros vamos obteniendo información, por lo general vamos generando intervención. Hay ciertos casos en crisis que nos requieren que seamos así de flexibles. Va a haber otros casos como no un poco tan intensos o no tan intensos, perdón, que puedan facilitar que primero se lleve a cabo una evaluación, aunque sea de forma muy breve, y proceder después a la intervención. ¿Ok? Entonces, con base en el tipo de crisis, por ejemplo, si es circunstancial o vital o normativa, junto con el estado físico y mental de mi paciente, como lo había comentado a través de un análisis tal vez FODA o CASIC, y de los factores de protección y de riesgo que yo haya reconocido en mi paciente, es que yo voy a poder determinar la mejor forma de intervenir. Las principales áreas para intervenir van a ser tres: el área fisiológica, el área cognitiva y el área conductual. Aquí bien ustedes pueden decir, pero si tanto en análisis FODA como CASIC yo evalúo un área afectiva, ¿por qué esa área no está aquí? Pues porque básicamente las emociones van a generar ciertas implicaciones en nuestro estado fisiológico o en nuestra activación fisiológica, que básicamente el área estaría se intervendría en el área afectiva cuando nosotros estamos interviniendo en el área fisiológica. ¿Ok? Pero eso lo voy a comentar de nuevo más adelante. Es importante reconocer que para intervenir en el área fisiológica no únicamente recurrimos, por ejemplo, a la relajación, sino que también aquí podemos recurrir, por ejemplo, a fármacos o psicofármacos, ya que puede que la persona pueda haber mostrado algún tipo de alteración somática. ¿Ok? Entonces a veces no es posible generar algún tipo de intervención tanto cognitiva o conductual porque la persona está demasiado alterada. De hecho, se dice que emoción le gana cognición. ¿Esto qué quiere decir? Que mientras más esté alterada la persona a nivel emocional o afectiva, menos va a poder procesar información o algún tipo de reestructuración cognitiva que nosotros queramos hacer acerca de ciertas creencias que están alterando el estado tanto físico como mental de la persona. ¿Ok? Entonces, algo importante de recordar para cuando hacemos intervención es la modalidad cruzada. Ya habíamos hablado previamente, pero se los recuerdo. Cuando nosotros intervenimos en algún tipo de área, realmente otras áreas se van a ver alteradas. Y básicamente cuando estamos interviniendo esperamos que cuando disminuyamos o intentemos disminuir el área fisiológica, tanto el área conductual o el área cognitiva también se vean afectadas de manera negativa. Es decir, que también se disminuyan las alteraciones o los procesos desadaptativos en cada una de esas áreas. ¿Ok? Entonces, no siempre va a ser necesario intervenir en todas las áreas, sino que con la experiencia y la práctica uno puede prevenir o poder inferir cuál área sería la primordial a intervenir para que genere a su vez esta modalidad cruzada. Es decir, bueno, con este paciente lo más importante es intervenir fisiológicamente, tal vez está muy asustado, ¿ok? Y eso va a facilitar que se pueda relajar tanto cognitivamente y disminuir esas conductas tal vez negativas que esté presentando. ¿Ok? Entonces, el primer área a revisar va a ser el área fisiológica. Como bien les decía, cuando nosotros buscamos relajar o disminuir la alteración fisiológica, vamos a disminuir el proceso emocional o afectivo. Recordemos que todas las emociones tienen algún tipo de influencia en cómo nosotros nos sentimos, cómo pensamos y cómo está actuando nuestro cuerpo. Todas las emociones tienen algún tipo de reflejo fisiológicamente. ¿Ok? Entonces, justamente porque las emociones actúan o generan otros efectos en nuestro sistema nervioso central, es que al intervenir en el área fisiológica, todas las emociones se van a poder disminuir, porque las emociones siempre tienen un periodo de vida muy corto, ¿ok? Cuando nosotros decimos, bueno, la persona ya duró así mucho tiempo, es porque hay un cuadro tal vez de ansiedad o porque realmente ya es un sentimiento, porque los sentimientos son más a largo plazo.
¿Ok? ¿Qué tipos de intervención podríamos tener para cuando la persona se encuentra muy alterada fisiológicamente? Pues tenemos algún tipo de relajación que vamos a mencionar más adelante. El biofeedback, que esto, bueno, sería para momentos muy específicos. El biofeedback consiste en que se le conectan ciertos, ay, ahorita no recuerdo el nombre, a la persona, ¿ok? Son ciertos sensores para poder reconocer cómo están sus signos vitales y cuál es su alteración. A través de esto generamos un tipo de autorregulación, ya que la persona ve que, por ejemplo, alguno de sus signos están muy elevados, le mostramos a la persona que, por ejemplo, a través de la relajación pueden irse disminuyendo. Entonces la persona aprende a regularse para no llegar como a esos límites tan elevados. Es como el termómetro, ¿ok? Si bien ahí no el control no es tan personal o volitivo, le pone uno a la persona su termómetro y puede ver, chin, ya llegué a tal, quiero disminuirla. Entonces pone en práctica ciertas conductas que puedan permitir que la temperatura disminuya. Así es como funciona el biofeedback. ¿Ok? Y por último, lo que les decía, en caso de que veamos que la persona realmente muestra un nivel de alteración demasiado elevada que esté fuera, tanto puede ser de mi preparación como de mi alcance, es decir, ningún tipo de técnica que yo conozca para relajar fisiológicamente me está funcionando o no es ideal para lo que está presentando la persona o los signos y síntomas que está presentando la persona, bueno, lo voy a canalizar con algún tipo de atención especializada que le pueda prescribir algún tipo de medicamento, ¿ok? No porque yo sepa comúnmente qué se le da a ese tipo de pacientes, no es que yo se lo pueda dar, ¿ok? Sino siempre voy a tener que hacerlo todo de forma muy cautelosa, ¿ok? Siempre uno como psicólogo o como consultor va a tener que estar un poco más adelante, ¿ok? Pensando y previendo ciertas circunstancias o riesgos. Y haber tomado cierto tipo de decisiones nos puede poner en riesgo ético. Entonces, por eso siempre hay que estar un poquito más relajado que el paciente. Algún tipo de... Los tres tipos principales, por así decirlo, de relajación son tres, ¿ok? La relajación diafragmática, la relajación muscular progresiva y la relajación autógena. Si bien la diafragmática ya la habíamos revisado, les dejo aquí una imagen. Yo siempre les digo a mis pacientes que la relajación diafragmática es como el paracetamol de los psicólogos. Y básicamente sí, realmente porque puede funcionar a disminuir toda la activación fisiológica y porque muchas personas se concentran tanto en hacer la respiración que puede disminuir ciertos signos de la ansiedad, y que es lo que principalmente altera a las personas o hace sentir que se sientan mal. Entonces, con la relajación diafragmática, recordemos que le enseñamos a la persona a inhalar lenta y profundamente a través de la nariz, ¿ok? Pero lo importante es que cuide que su abdomen se levante, es decir, que el diafragma es el que esté funcionando para generar este tipo de respiración. De ahí la persona va a tener que mantener el aire dentro de sus pulmones alrededor de 3 segundos. Va a haber personas que les genere cierto tipo de incomodidad porque realmente nadie está acostumbrado a respirar de esa forma, pero el chiste es de que los vayamos entrenando poco a poco. Acuérdense que podemos nosotros mostrarle primero al paciente cómo hacerlo para que después él lo haga con nosotros y por último nosotros revisar cómo lo está haciendo de forma solita, independiente y corregir ciertas cosas. Por ejemplo, un error en la respiración diafragmática que es muy común es que las personas que nos han enseñado a las personas a que estamos respirando para relajarnos cuando subimos los hombros, ¿ok? Entonces las personas inhalan y suben los hombros y con eso sienten que se están relajando. Pero precisamente ese es el error, ¿no? La relajación diafragmática no necesita que subamos los hombros, sino más bien que nuestro abdomen se infle, ¿ok? Y no que sea que se infle por algo que nosotros decíamos, ¿no? Así como que inflas el estómago, sino que esa inflación surja de realmente la respiración, ¿ok? Y posteriormente tiene que exhalar, pero a través de la boca y de manera muy lenta, ¿ok? Esta relajación diafragmática sirve muchísimo para cualquier momento, cuando una persona está enojada, cuando está triste, cuando está en ciertos momentos muy incómodos. La relajación diafragmática es muy recomendable de utilizar junto con otra técnica que se llama imaginería. En la imaginería, pues básicamente
generamos ciertas situaciones cuando la persona ya se está relajando con sus ojos cerrados y podemos llevarla a algún lugar donde se sienta cómodo, todo a través de la imaginación. Entonces la persona puede imaginarse que está en un bosque, que está en la playa, que está en una cabaña, como lo mejor que le gusta a la persona. De hecho, es un tipo de imaginación guiada, pero buscamos que la persona encuentre el lugar correcto para ella sin que nosotros realmente digamos, ok, vamos a irnos a la playa, porque eso puede ser un poco incómodo para personas que, por ejemplo, tengan una fobia, ¿no? Así como que a los tiburones o algo así. Ok, entonces la relajación diafragmática es ideal para combinarse con imaginería cuando las personas necesitan otro tipo de relajación un poco más profunda. Ok. La relajación muscular progresiva consiste en que vamos llevando cierta fuerza o contracción en los músculos del cuerpo para después relajarlos, ¿ok? Entonces llevamos a una contracción muy fuerte o lo que más pueda la persona de los músculos yendo de hacia arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba para que al final sienta como realmente los músculos que se han tensado después de sentir tan profundamente alguna emoción se puedan relajar. Ok, eso es lo que permite. Y por último tenemos la relajación autógena, que puede ser confundida un poco con la imaginería, pero realmente son distintas. Ok, la relajación autógena se refiere a cuando llevamos igual en un proceso de imaginación a la persona, pero a través de diferentes sensaciones y sentimientos que son generados a través de la imaginación. Es decir, podemos pedir a la persona que sienta calor o frío en algunas partes de su cuerpo, pero todo va relacionado con un proceso donde la persona lo va generando en su mente, ¿ok? Hay una restricción muy importante y que bueno, si estuviéramos en clase presencial me gustaría mucho compartírselos, pero aquí se vuelve muy largo, ¿ok? Pero la relajación autógena no está recomendado para personas que han presentado cuadros psicóticos. ¿Por qué? Porque realmente esto puede generar o exacerbar otro tipo de episodio. ¿Ok? Entonces está contraindicado si la persona ha tenido algún tipo de, pues no tal vez padecimiento, porque muchas personas lo pueden tener sin ser diagnosticado, pero básicamente que es una persona que no tenga algún tipo de antecedente de enfermedad mental, básicamente de una alteración psicótica. Cuando queremos intervenir en el área cognitiva, primero tenemos que evaluar ciertas características, ¿ok? Esto debe estar en nuestra evaluación y creo que ya lo hemos revisado, pero me gustaría ahondar más porque realmente, si recuerdan, hemos hablado que las crisis surgen depende de la visión que las personas tienen de las cosas. Entonces, al mucho hacer una reestructuración cognitiva puede disminuir no gradualmente, sino muy sustancialmente el nivel de la crisis, ¿ok? El poder relajar a la persona o poder intervenir fisiológicamente, que casi siempre es lo primero que hacemos, nos permita que nosotros podamos hacer algún tipo de intervención cognitiva, ¿ok? Entonces, ¿qué aspectos tendríamos que evaluar? Primero, ¿qué creencias y qué pensamientos disfuncionales están asociados a las problemáticas o a la circunstancia actual de nuestro paciente? ¿Ok? ¿Qué piensa de la situación? Por ejemplo, lo que veíamos con Riley Anderson es que, por ejemplo, San Francisco lo había arruinado todo, ¿no? Que era San Francisco, que ya no iba a tener nunca amigos. Entonces son ciertas creencias que ella ha arraigado y que de alguna forma son creencias muy no flexibles, sino muy rígidas, lo que generan en ella una intolerancia a la frustración. ¿Ok? También nos preguntamos qué reacciones generan dichos pensamientos y creencias. Por ejemplo, como lo que les comentaba, puede generar un alto nivel de enojo, de irritabilidad, de molestia. A veces muchas personas expresan su tristeza o su incertidumbre o inseguridad a través del enojo. Entonces es un poquito disipar esa duda de que realmente qué emoción está generando este tipo de creencias disfuncionales. ¿Ok? ¿Cuál es la problemática prioritaria? Sin embargo, a veces cuando nosotros nos piden que intervengamos en algún tipo de crisis y nos cuentan un poquito del panorama o contexto, pues inferimos, ¿no? Muy prácticamente, ok, este es el problema y vamos preparando un poco cómo podría ser nuestra intervención o los escenarios posibles. Sin embargo, nunca hay que brincarnos estas preguntas porque realmente a veces las personas tienen otro tipo de preocupación muy distinta al que nosotros podamos pensar, ¿ok? A veces nosotros somos solo una mente y pensamos que toda la gente tiene como
como la misma mente o este pensamiento común, que lo que nosotros pensamos es el pensamiento de toda la gente. Y ese es un sesgo que nosotros como cualquier persona, psicólogo, cualquier persona puede tener. ¿Ok? Entonces nunca está de más evaluar cuál es como lo que más le preocupa a la persona. Yo les podría compartir que he tenido pacientes que es muy obvia cuál es su preocupación y sin embargo cuando uno realmente está ahondando, las personas llegan por otra razón. Entonces no tiene por qué ser de forma diferente cuando estamos abordando una crisis. ¿Ok? Y algo importante que siempre nos marca la terapia cognitivo-conductual es evaluar la triada cognitiva. Es decir, que las personas tenemos pensamientos en tres principales áreas, ¿ok? Cómo nos percibimos a nosotros mismos, a los demás y al futuro. Es decir, esta crisis, ¿qué pensamientos está generando de mí misma? ¿Ok? De los demás y acerca del futuro. De hecho, con Riley nosotros pudiéramos haber evaluado esta triada cognitiva acerca de cómo ella se veía en este momento. En el momento situado de la crisis, pues ella se ve como una niña sola, que no le importa a nadie, ¿cierto? Una niña que realmente está, ¿cómo se diría? Desventajada de los demás, entonces realmente su percepción de soledad es muy grande, ¿ok? ¿Cómo percibe a los demás? Pues como que los demás están haciendo lo que disfrutan, ¿ok? Más interesados en otras cosas como sus padres, ¿no? Su padre en su crecimiento, su mamá peleando con su papá, sus compañeros pues viéndola de forma indiferente como un bichito raro y por otra pues a sus antiguos amigos pues como que no les importa a ella realmente, ¿ok? Y por último, ¿cómo ve al futuro? Pues como que realmente todo lo que tenía en el pasado está destruido y que nada de lo que ella había hecho, pues realmente se va a repetir, ¿ok? Como esto de ver la nieve o poder patinar o poder hacer todo lo que le gustaba y mantener sus fuertes amistades, pues realmente ya no va a suceder, o los momentos de felicidad con su familia. Entonces, eso nos hace evaluar de una forma más rápida la parte cognitiva y cómo podríamos abordarla, ¿ok? Entonces, ¿cómo podemos intervenir en el área cognitiva? Un objetivo inicial es evaluar el grado o porcentaje de credibilidad en estas creencias disfuncionales asociadas a las problemáticas o de la triada cognitiva. Es decir, ¿qué tanto ella cree que no le importa a los demás? ¿Ok? Entonces, haciendo un par de preguntas, a veces nos podemos dar cuenta que la persona puede tener un insight acerca de que no, pues creo que sí les importo, ¿no? O sea, nada más ha sido en este poco tiempo que se han preocupado por otros aspectos que son relevantes en sus vidas, pero no quiere decir que yo no les importe, ¿ok? Y un objetivo 2, que es más que nada como una restricción o una característica, es que no siempre vamos a eliminar las creencias irracionales. Todos tenemos creencias irracionales de alguna forma porque es lo que nos sirve para adaptarnos al mundo tan caótico, ¿ok? Entonces no es como, híjole, ¿cómo hago que mi paciente deje de pensar que nadie lo quiere en la vida? Pues no, realmente no voy a poder quitar una creencia porque no sabemos cuántos años la persona ya ha traído esa creencia, que tal vez esta situación de crisis ha puesto como más énfasis o le ha dado mucha relevancia que esa persona vea esa creencia con tanta importancia, realmente no hace que determine que esa creencia yo la voy a poder borrar de la noche a la mañana, sino que necesita un proceso más largo. Por lo tanto, en el objetivo siempre de la intervención cognitiva es atenuar creencias, no eliminarlas, ¿ok? Entonces, algunas técnicas que les dejo son dos tipos de debate muy generales que básicamente a todos les podemos llevar tipo de debate empírico, lógico, pragmático y semántico, ¿ok? ¿El debate en qué consiste? Es un tipo de dinámica a través de la conversación, por así decirlo, donde nosotros únicamente, por eso se llama socrático, actuamos como que no sabemos, ¿ok? Nosotros solamente devolvemos preguntas a nuestro paciente para que él, al proveernos de información, puede estarse cuestionando sus propias creencias irracionales, ¿ok? Entonces, el argumento empírico o el debate empírico se basa en obtener cierta información o evidencia de que realmente lo que la persona está diciendo no es del todo real, ¿ok? A veces, por ejemplo, la persona dice, el coronavirus no existe, ¿ok?
¿Qué evidencia tienes de ello? ¿Ok? Entonces, o qué probabilidad crees que haya de que realmente haya todos los países armando un teatro, ¿no? De que existe una enfermedad. Así de, ok, ¿no? O sea, tampoco todos los países están tan de acuerdo para que mundialmente tengamos acuerdos de fingir una enfermedad. ¿Ok? Eso sería una forma de argumentar qué tanto realmente está basado en evidencia, ¿no? O sea, es que mi mamá no me quiere. Ok, ¿qué evidencia tienes de ello? ¿No? Y va a decir, sí, tal, tal, tal. Oye, ¿qué evidencia tienes de lo contrario? ¿Ok? Entonces, yo no le estoy diciendo, oye, sí, tu mamá te quiere. ¿A poco no hacía esto de chiquito? Porque ahí nos podemos meter en muchos problemas. Recordemos que realmente no tenemos mucha información de nuestro paciente. Entonces, los debates socráticos funcionan mucho desde esta perspectiva, pero sí hay que tener un poco de experiencia en ello. Algo que les recomiendo es que esto va a ser muy breve y obvio me encantaría trabajarlo más, pero ustedes mismos cuestionense sus creencias, ¿ok? No necesitan estar en crisis para poder empezar a cuestionarse ciertas creencias que nos generan incomodidad, ¿ok? Ah, el debate con un argumento lógico, bueno, nos habla de que qué tanta lógica hay entre que digas algo y realmente pienses otra cosa o qué tanto hay una relación de una a otra. Ok. Aquí voy en contra de los supersticiosos, ¿no? ¿Qué relación crees que haya entre que te cruzaste con un gato negro con que a las 3 semanas haya empezado la cuarentena, ¿no? Por el coronavirus? Y así de, no, pues claro, ¿no? Porque a mí toda la vida me enseñaron que el gato negro realmente genera mala suerte y pues generó todo esto. Entonces ahí podemos cuestionar qué tanto tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? De hecho, desde una parte de premisas y la respuesta o la conclusión podemos evaluar, ¿no? Entonces, a veces las personas, no, nuestros argumentos o nuestras creencias no son del todo lógicas y podemos hacérselo ver a nuestro paciente. Y el argumento pragmático pues habla más bien de que a veces sí, las cosas no son bonitas en el mundo, por lo que les mencionaba, el mundo es caótico, pero realmente aquí yo le puedo preguntar a mi paciente, ¿no? Oye, ¿qué tanto te sirve estar pensando en eso en este momento? Una, pues porque tal vez ya no hay nada que hacer o tal vez porque a veces las personas están muy angustiadas o con mucha incertidumbre y los hace estar mal. Y aquí les podemos preguntar, pues, ¿qué tan beneficioso es para ti que te estés preocupando desde ahorita? ¿Ok? ¿Qué tanto tiempo tú crees que sería bueno para empezarte a preocupar por tu examen profesional, ¿no? O sea, imagínense personas que a lo mejor te están preocupadas. No, pues yo creo que en cuanto salga de la carrera. Ok. O el último semestre. Perfecto. ¿Ok? Pero entonces a veces podemos con eso que la persona encuentre límites para que haya pensamientos que sean más funcionales y descartar los que no sean tan funcionales. Y por último tenemos el debate semántico. A veces las personas dicen cosas que nosotros a lo mejor no podemos inferir porque recuerden que cada cabeza es un mundo, o a veces las personas tienen pensamientos tan totalistas, por así llamarlo, o tan fatalistas de todo o nada, etcétera, que con esta pregunta nosotros podemos saber qué están diciendo y a veces cuando la persona lo está respondiendo a la pregunta, ellos mismos se pueden cuestionar, ¿ok? Entonces, aquí podemos empezar con que, oye, ¿qué significa para ti ser el peor alumno de la clase? ¿Ok? ¿Qué significa para ti que digan que alguien ese es el peor alumno? Pues el que no va. Oye, pero ¿a poco tú nunca vas? No, yo sí voy. Ok, entonces no sé qué tan mal alumno seas, ¿no? ¿O qué implica decir para ti que lo has perdido todo? ¿Has perdido todo? Bueno, es una forma de decirlo. Entonces, ¿qué has perdido? Pues perdí a mi mejor amigo. Ok, oye, ¿y qué sí tienes? Pues tengo esto, esto y el otro. Entonces hace que la persona no cambie su creencia irracional, pero sí que atenúe un poco para que no se generen las mismas emociones que estaban generando los pensamientos previos. Espero haber quedado un poquito clara en esto, porque sí es un poquito complejo aquí. Ayudaría mucho como la interacción, pero bueno, espero hacerlo lo más claro posible. Y por último les dejo otra técnica que se llama continuum cognitivo. Esto es muy útil cuando las personas realmente tienen pensamientos todo o nada, ¿ok? Entonces, un ejemplo que me viene a la mente es una señora que tiene a su hija adolescente embarazada.
¿ok? Entonces llega a terapia diciendo que está en crisis porque le ha pasado lo peor del mundo. ¿Y qué es lo peor? Lo peor que me ha pasado es que mi hija salió embarazada, que tiene 15 años. Y todos, chin. Ok, entonces usted puede decir que eso es lo peor que le ha pasado o que le puede pasar. Sí, claro. Y yo le dibujo esta bella reglita, ¿no? O ya la tengo a veces impresa y pues aquí escribo. Que mi hija de 15 años se haya embarazado. Aquí lo escribiría. ¿Ok? Y le digo, oiga, ¿y no puede haber otra cosa peor o muy difícil que le pueda pasar a usted? Este, ¿Qué cosas malas le hayan pasado, ¿no? Entonces empiezo a indagar entre lo peor que pueda haber pasado y lo peor que pueda pasar. Este, que asalten a mi hija, ¿no? O sea, su hija es mayor. Ah, ok. Oye, ¿y eso sería peor o menos peor que salga embarazada? Pues ahí la persona todavía está un poco renuente. No, menos peor. Ah, ok. ¿En qué porcentaje de lo peor lo ubicaría? Ah, pues lo ubicaría en el 80. Oiga, ¿y qué cosas peores le puede pasar a su hija? Este, que la secuestren. Ah, ok. ¿Y eso sería peor que salga embarazada o menos peor? No, eso sería más peor. Ah, ok. Entonces, ¿quiere que amplíe aquí líneas? Sí, por favor. Ah, ok. Entonces, aquí escribo que secuestren a mi hija. Y otra cosa que le puede pasar, y vamos a hablar, ¿no? Específicamente esto de tener relaciones sexuales sin algún tipo de protección, pues que contraiga algún tipo de enfermedad venérea. Ah, ok. ¿Eso en qué lugar lo colocaría? ¿No? Entonces aquí hacemos, perdón, que la persona pueda ir recorriendo aquí lo que era peor que le pudiera suceder, lo vaya recorriendo a un nivel menor. Y lo que les digo, tal no va a decir, ah, no, es lo mejor que me puede pasar en la vida. No, claro que no. Pero con que la persona lo pueda posicionar alrededor del 50%, pues realmente ya no le va a generar las conductas y las emociones tan desadaptativas que podría generar un pensamiento totalmente negro o irracional o muy negativo para ello, ¿no? Sino ya va a generar cierta molestia, pero eso se puede ir trabajando con otro tipo de técnicas, pero en un proceso de terapia breve o más a largo plazo. ¿Ok? Entonces, ese es como un ejemplo que justo como les recomendaba previamente, no es necesario estar en una crisis para poder debatir nuestros pensamientos y tampoco es necesario para poder generar este tipo de dinámicas. Cuando ustedes tengan un pensamiento tan de todo nada o tan frustrante, pues piensen, ¿no? O sea, ay, esto es lo peor que me pudo haber pasado. Pregúntense, ¿realmente puede ser lo peor, no? Con esto me doy cuenta que no me quiere. Sí, ¿qué otras cosas me harían pensar que no me quiere? Ah, pues tal, tal y tal, ¿no? Y algo importante aquí que quiero dejar, que a veces tenemos pensamientos negativos y que no los vamos a cambiar porque sean negativos. Hay pensamientos negativos que son totalmente reales. Si yo pienso, mi novio no me quiere, pues lo voy a evaluar, ¿no? Y me sigo quedando en el 100%, sí. O sea, no me quiere, ¿no? O sea, dentro de todas las razones que busco para pensar que a lo mejor sí me quiere o que me demuestra que yo pienso que no me quiere por otras razones, pues realmente me doy cuenta que no me quiere. Entonces ahí podemos pasar a un tipo de intervención conductual, ¿ok? Que podría ser una solución de problemas. Ahora ya que sé que no me quiere, que ya sé que esto sí es lo peor que me ha pasado, que me equivoqué, que me he portado como la peor persona, que ahí disminuiríamos un poco esa creencia porque es muy disfuncional, pero que te portaste muy mal, ¿no? Ese sería como un atenuamiento de la cognición. No eres la peor persona porque hay cosas que puede hacer que realmente las personas sean peores, ¿no? Que lo que tú hiciste. Ahora, ¿cómo podrías solucionar los problemas? Ah, pues podrías enmendar un poco tu culpa o tus malas acciones. Ah, pues tal vez de esta forma. ¿Ok? Entonces, después de la parte cognitiva, cuando evaluamos que la persona necesita poner en práctica ciertas conductas o, por ejemplo, que realmente es necesario que emprenda algún tipo de acción o que hay una alteración somática o conductual que se puede disminuir gracias a una intervención conductual, pues procedemos o número uno a solución de problemas o a otro tipo de técnicas. ¿Ok? Entonces, la solución de problemas tiene que ver con evaluar las maneras en que la persona afronta los problemas. Eh, por ejemplo, a veces hay personas que han tenido ciertos desajustes de forma crónica, es decir, personas que han sido agresivas desde chiquitas, personas que han sido ansiosas desde su adolescencia, entonces llevan mucho tiempo así, hablamos de una forma crónica, no estamos diciendo que ya sea un diagnóstico crónico, sino que podemos notar que este tipo de conductas desadaptadas o estados negativos se han mantenido por mucho tiempo. Entonces, ¿eso qué me dice? Que mi paciente pues no posee un gran repertorio
laboratorio para poder saber solucionar los problemas o lidiar con ellos. Es decir, son personas que o han estado en varias crisis o después de esta crisis van a estar varias veces en crisis. ¿Ok? Entonces, con esas personas vamos a determinar si ya saben realmente una forma de solucionar unos problemas, pues solamente hay que guiarlos un poquito, pero va a haber personas que a lo mejor realmente no tengan ninguna habilidad de solucionar problemas, ninguna habilidad social, que no se den cuenta de sus errores, no sé, etcétera, y ahí vamos a tener que apoyar un poquito más. Ok, pero en general los pasos van a ser, como lo decíamos, determinar siempre la necesidad principal, no irnos como por nuestras creencias y prejuicios de que esta debe ser su necesidad principal por obviedad, ¿no? Sino realmente determinar para esta persona qué es necesario, qué es importante y solucionarla, ¿ok? Posteriormente pensar en cuáles serían las soluciones posibles a esa necesidad principal, ¿ok? Después las analizaríamos cada una en función de costos-beneficios para la persona, ¿ok? No costos-beneficios para lo que a todas las personas les parecería, sino solamente para mi persona que va a realizar este tipo de acción, ¿ok? Y por último, invitarla a tomar la decisión, pero que sea una decisión que ellos tomen y se comprometan y no solamente que nosotros digamos, ah, pues esta es su mejor opción, hágalo, ¿no? Sino realmente que debe ser de un compromiso que nace totalmente de nuestro paciente. ¿Ok? Y bueno, otro tipo de intervenciones conductuales pues podría ser establecer rutinas en nuestra persona, que también se puede llamar activación conductual. Algo que es muy necesario ahorita ante la circunstancia de contingencia pues es que las personas se activen conductualmente. ¿Y cómo podría hacer esto? Pues realmente que se inscriban a algún tipo de curso, que empiecen a cocinar cierto pasteles, postres, que hagan ejercicio, que aprendan un baile, que lean en ciertas horas, ¿ok? Entonces la activación conductual es una parte del establecimiento de rutinas. De hecho, eso siempre lo hacemos con personas que están deprimidas, es nuestro primer paso. Sin embargo, pues a veces cuando la persona atraviesa una crisis, se desestructura esta crisis, ¿no? Esta rutina y empieza a delegar cosas, porque pues uno está tan molesto, tan activado, tan molesto en general, que no queríamos hacer nada, ¿no? Entonces no hay una falta de compromiso con las actividades previas que tenía uno antes de la crisis. Entonces el restablecimiento a veces de la rutina es lo que es necesario. ¿Ok? Y por último, pues también se puede sugerir un registro conductual de las conductas que desea la persona llevar a cabo, es decir, bañarse, ¿no? A veces bañarse, comer 3 veces al día, cosas tan básicas, o a veces hacer un registro conductual de las conductas conflictivas, esto para favorecer que la persona se dé cuenta y pueda regularlas. Es decir, ¿cuántos cigarros te has fumado hoy? Así de, ah, caray, ¿no? O sea, sí aumentó mucho, ¿no? Me fumaba un cigarro al día, ahora me fumo 5 o 6, ¿no? Entonces, esto sirve como lo que hablábamos del biofeedback, ¿no? Que la persona pueda estar al tanto de cuánto está el límite de su conducta para poder decidir si lo reduce o no, ¿ok? Entonces, para cuando nosotros hacemos intervención en crisis, realmente que sugerimos que si se haga, pues que mostremos empatía, autocontrol de nuestras emociones, importantísimo respetar el espacio vital, tanto físico como psicológico. Si las personas no quieren hablar de ciertos aspectos, podemos hacer un intento de invitarlos, pero si no les generamos tanta confianza, no nos tenemos que sentir mal, ¿no? Sino que va a haber muchísimas razones por las que no lo pueda compartir en ese momento, pero si nosotros empezamos a generar un mayor nivel de rapport, de repente la persona nos va a poder brindar ese tipo de información. Y eso se asocia mucho con respetar sus tiempos, llevar o generar un espacio seguro para la persona, lo que habíamos comentado en la clase anterior, y trabajar en colaboración. Recuerden lo que les decía, no siempre nosotros vamos a tener las mejores decisiones o las mejores opciones, es simplemente encaminar a la persona a que ellos tomen sus mejores opciones, ¿ok? ¿Y qué recomendamos no hacer? Pues devaluar el cuidado propio o nuestras necesidades propias. A veces las personas estamos muy agotadas y es muy respetable decir no estoy lista para hacer intervención en crisis en este momento, no estoy listo, en este tipo de casos no estoy preparado o me estoy sintiendo muy alterado, ¿no? O sea, me estoy contaminando tanto de la emoción, o sea, y eso es una parte de ser humano. No desesperarnos, ¿no? Porque lo que les comentaba, a veces no estamos recibiendo la información o la persona no está disminuyendo sus respuestas fisiológicas. Bueno, es solamente también tener un poco de paciencia porque trabajar con mentes humanas no es del nada fácil, ¿ok?
Mostrarnos excesivamente positivos. Eso muestra mucha falta de congruencia, lo que hablábamos muy al principio de las clases, y podemos pensar que la persona está siendo falsa. Entonces tenemos que ser muy empáticos y eso quiere decir que pues sí, la vida no es fácil, ¿no? Y llegar con un poco de esa falta de no todo va a ser maravilloso, pero vamos a ver qué podemos hacer. No mostrarnos indiferentes tampoco, ¿no? Eso ya sería el otro extremo. O apresurar la intervención, querer que la persona ya esté bien, que realmente todas las personas necesitan un proceso. No podemos así ser como tan dicotómicos de estar mal, ahora estar bien, ¿ok? Ni realizar tantas preguntas a la vez, porque aquí no estaríamos respetando el espacio de la persona, ni realizar preguntas demasiado estructuradas, ¿ok? Por eso tenemos que buscar una forma de que nuestras preguntas y nuestras intervenciones sean la forma más sencilla posible, porque no sabemos mucho de nuestra persona y no tenemos que utilizar tanto su nivel cognitivo. Recordemos que si la persona está muy alterada, no va a poder comprender mucho o querer brindar tanta información tan que no sea necesaria o que sea tan complicada, ¿ok? Entonces, bueno, esa sería nuestra clase de hoy. Deseo que tengan un muy bonito día y nos vemos pronto.